Bienvenidos, estudiantes de sexto de secundaria. Mi nombre es Nelson de la Cruz. Soy su profesor de Ciencias Sociales. En el día de hoy voy a presentarles el resumen de lo aprendido durante esta semana. Estimado estudiante, bienvenido a tu clase de lengua española. Soy tu maestra Santa Méndez y estoy complacida de que compartamos este tiempo de aprendizaje. Cuando hablamos de recursos de ampliación de argumentos, nos referimos a esos recursos que utilizamos para darle mayor credibilidad a nuestro ensayo. Se utilizan, además, para brindar al texto y al lector más elementos para la comprensión y aceptación de lo planteado por el autor. Cuanto más específicos sean los argumentos, habrá mayor credibilidad de la tesis presentada. Pero vamos a leer el siguiente ensayo argumentativo con tema científico y ahí identificaremos los recursos que ampliaron su tesis. Un día cualquiera como otros días. Un día cualquiera como otros días, el cielo despejado, el sol quemante del trópico caribeño, la tarde bañada por los rayos concordantes del astro rey, llega la noticia propagada hace aproximadamente 100 años. Puede ser más o menos, pero se dice que ocurre cada centenio. Un nuevo virus paraliza a la humanidad y estremece la forma de vida conocida, lacera la libertad y llega la hora de cohabitar en las cárceles de nuestros hogares. La sonrisa cambia a máscara. Ahora nos toca utilizar bozal para tapar nuestro aliento como el perro para que no muerda. Un día cualquiera llega a mi memoria la frase de Malcolm Lowry cuando dice: pon bozal a un perro y ladrará por otro lado. Y así lo haremos, que la mascarilla no sea ese instrumento supresor de nuestras sonrisas. La realidad que un día cualquiera, como otro día, estaremos sonriendo ante el recuerdo de esta nueva peste. Claro está, esto pasará si cualquiera de estos días comenzamos a tomar las medidas de protección que ha demostrado la ciencia cuando plantea que las únicas maneras de detener este nuevo virus es el uso de mascarillas o cubrebocas y el distanciamiento físico. Como por ejemplo lo hicieran los pueblos que fueron atacados por la gripe española de 1918, que causó la muerte de entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque yo digo que fue por el uso colectivo de mascarillas, si observamos las imágenes de aquellos años, podremos observar que todas las personas llevaban cubiertas sus bocas y nariz de manera adecuada. Espero que podamos volver a la sonrisa cotidiana, al apretón caluroso de las manos amigas, al contacto furtivo de aquellos amigos que se encuentran luego de pasado el tiempo, al junte sin miedo de los compinches del barrio. ¿O será que nos espera la difícil decisión del futuro incierto o algún milagro médico que soslaye este espantoso tormento de la prisión colectiva? Un día cualquiera tendremos la respuesta, como otros días lejanos tendremos las respuestas. Mientras tanto, tal como lo plantea la OMS, vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Utilicemos gel antibacterial, mantengamos el distanciamiento físico y utilicemos mascarillas para protegernos nosotros y nuestra familia. Antonio Reyes Sena.
Ahora que ya sabemos qué son los recursos de ampliación de argumentos, vamos a conocer estos recursos con sus ejemplos. Los ejemplos que te mostramos a continuación han sido tomados del texto antes leído, un día cualquiera como otros días. Cita de autoridad. Cuando se plantean ideas expuestas por personas entendidas o conocedoras del tema. Esto quiere decir que este recurso se vale de lo expresado por otra persona que no es el autor del ensayo, conocedor o experto en el tema. Al utilizar este recurso, se debe hacer mención del autor o la institución que ha dicho o publicado la cita. Veamos el ejemplo. Cita de autoridad. Se dice desapareció por la inmunidad colectiva, como sostienen varios expertos de la salud, y que, de acuerdo con el portal de la Red de Salud en Cuba, Infomed, la inmunidad de grupo se da cuando suficientes individuos ya han superado la infección, y así el virus no encuentra fácilmente personas susceptibles a los que infectar, por lo que se corta la transmisión. El siguiente recurso es muy utilizado en las conversaciones coloquiales, es decir, en las charlas con amigos, familiares y conocidos, y se trata de las comparaciones. Comparación. Un día cualquiera tendremos la respuesta, como otros días lejanos tendremos la respuesta. Mientras tanto, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, aquí podemos observar cómo el autor del ensayo hace las recomendaciones comparándolas con las emitidas por otra institución. Este recurso es muy importante porque le da al texto ensayístico mayor ritmo, al tiempo que lo hace más creíble. La carta de autopresentación es tu tarjeta de presentación que sirve para contar brevemente tus conocimientos, experiencias y habilidades. En ella, debes resaltar aquellos aspectos que serán de utilidad para la empresa en la que te postules buscando un trabajo. También es un documento personalizado que permite mostrar tu interés por trabajar en una empresa o por una oferta de empleo, a través de una carta espontánea o en forma de postulante respectivamente. Un modelo de carta de autopresentación se caracteriza por acompañar siempre a su currículum, ser único y directo, describir su objetivo profesional. La función de la carta de autopresentación es llamar la atención, marcar la diferencia con los demás aspirantes al puesto y, en definitiva, conseguir una entrevista personal. Por ejemplo, observen esta carta de autopresentación. Santo Domingo, Distrito Nacional, 6 de enero del 2021. Sara Pérez, Residencial Vereda Tropical, Edificio 40, Apartamento 2B, Autopista San Isidro, Santo Domingo Este. Teléfono 829-342-4414. Señora Clara Hernández, encargada de recursos humanos de la empresa Lolitas Lover. Estimada señora Clara Hernández, le escribo con motivo de su anuncio en el periódico para el puesto de servicio al cliente, ya que, dada la situación actual del país por el COVID-19 y la falta de empleados en la empresa, sus ventas han bajado. Presto mis servicios para el trabajo porque poseo las cualidades que su empresa necesita para atender a los clientes. Tengo experiencia. He trabajado en la compañía telefónica Teletín y en Mr. Movie, en atención al cliente. En estos puestos de trabajo, mi conducta fue intachable y fui reconocida como excelente colaboradora. Además, estoy estudiando comunicación social en la UAS. Todo esto para brindar mis conocimientos. Es por esto que espero ser tomada en cuenta para el puesto de trabajo
con el firme compromiso de desarrollar todo mi potencial y ayudar a la empresa a crecer en lo económico y social. Agradeciendo de antemano su atención, quedo en espera de su respuesta, Sara Pérez. ¿Qué pudiste observar en esta carta? Muy bien. Se observa una carta de autopresentación que busca llamar la atención y obtener el puesto de trabajo. Ahora vamos a conocer cuál es la estructura de este tipo de cartas. Estructura de una carta de autopresentación. Esta tiene su formato en una página en la cual se puede percibir la estructura, que es introducción, datos del emisor, datos del receptor, lugar y fecha. Contenido, saludo, núcleo y conclusión. Despedida, cierre y firma. En la introducción debemos incluir los siguientes apartados. Datos del emisor. Indicar nuestro nombre y apellidos, la dirección, el código postal y la población. También debe figurar el teléfono de contacto y la dirección del correo electrónico. Datos del receptor. Conviene que la carta sea personalizada y que se dirija a la persona que valorará su contenido. Por lo tanto, han de figurar el nombre y los apellidos del destinatario, el cargo, el departamento y la dirección completa de la empresa. Lugar y fecha. Indicar la población desde donde se escribe, el día, el mes en letras y el año. Si es necesario, incluir alguna referencia del puesto en cuestión. Se indicará justo después de la fecha y antes de comenzar con el saludo. El contenido. El contenido de la carta consta de varios párrafos: saludo, introducción, núcleo, conclusión, tal como detallamos a continuación. Saludo. Como se trata de un primer contacto, el saludo ha de ser formal. Por ejemplo, estimada señora Clara Hernández. Si no conocemos el nombre del responsable de selección, deberíamos informarnos a través de las redes sociales o llamando a la empresa para que nos lo pueda facilitar. Un aspecto importante para tener en cuenta en el inicio de la carta es especificar siempre el motivo de la misma. Si se trata de una carta de respuesta a un anuncio de empleo, indicaremos la referencia o el puesto al que optamos, mencionando la fuente por la que nos hemos informado de dicha oferta. Así, la empresa que esté buscando varios puestos sabrá a cuál de ellos corresponde cada currículum. Si por el contrario, presentamos nuestra postulación de forma espontánea, una autocandidatura, mencionarlo e intentar indicar cómo hemos conocido la empresa. Núcleo. En caso de carta de respuesta a anuncio, debemos revisar cuidadosamente la función a desarrollar y el perfil buscado en la oferta. Identificar los elementos claves e ilustrar la adecuación de nuestro perfil a las necesidades de la empresa. Es importante utilizar los mismos términos que los aparecidos en dicho anuncio. Destacar nuestros puntos fuertes: formación, experiencias, competencias personales.
que hacen de nosotros el candidato idóneo para este puesto y aportar aquella información que no consta en el currículum, pero que es muy relevante para el puesto. Si presentamos la autocandidatura, debemos resaltar el gran interés por el sector, la actividad o la empresa a la que nos dirigimos y el motivo por el cual nos interesa trabajar en ella. Demostrar que la conocemos, poniendo en evidencia la afinidad que existe en nuestras capacidades y el tipo de profesional requerido por la empresa en cuestión. Conclusión. Es el momento de expresar y recalcar lo que verdaderamente queremos, ser admitidos en el proceso de selección o concertar una cita, una entrevista personal. Por tanto, es necesario indicar nuestra disponibilidad y el modo más fácil de contactarnos. En la conclusión, se debe resaltar despedida, que ha de ser formal, respetuosa y neutra. Firma. Debemos firmar la carta en el lado izquierdo y debajo de la misma. Indicar nuestro nombre y apellidos. Si la mandamos por email, recordar adjuntarla junto al CV. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore, your English teacher. Hablemos de nuestro tema de hoy, writing an email to a friend. Hoy les vamos a enseñar la manera correcta de escribir una carta en el idioma inglés a un amigo, ya sea para agradecer por un buen gesto o simplemente dar una noticia. El tema de hoy está enfocado principalmente en la escritura, pero ¿qué sería de nuestra escritura si no fuera por los signos de puntuación? Sin ellos, el significado de lo que escribimos podría ser mal interpretado. La ausencia de una coma puede cambiar el significado totalmente de un mensaje a la hora de escribir. Por ejemplo, no es lo mismo decir I like to cook my family too. Acabas de decir que te gusta cocinar a tu familia también, mientras que con una coma todo cambiaría. I like to cook, comma, my family too. Me gusta cocinar, a mi familia también. Es por eso que antes que nada te traigo la lista de los signos de puntuación más usados y cómo se dicen en inglés. Vocabulary, punctuation marks. Full stop, or period, punto, ellipsis, puntos suspensivos, colon, dos puntos, semicolon, punto y coma, coma, question mark, signo de interrogación, exclamation mark, signo de exclamación, dash, guión, quotation marks, comillas. Have you ever written a letter to anyone? ¿Alguna vez le has escrito una carta a alguien? What was the letter about? ¿De qué se trataba la carta? Las personas escriben cartas por diferentes motivos. Para saludar, para disculparse, para solicitar información, para compartir información, incluso para solicitar empleo. Así como en español, en el idioma inglés las cartas también siguen un orden o formato. Veamos con detalles las 5 partes de una carta. Heading, encabezado. Greeting, el saludo. Body, cuerpo. Closing, cierre. Signature, firma.
The heading. The heading includes information such as the date and location. El encabezado incluye información tales como fecha y ubicación. Greeting. The greeting includes the name of the person or company you're writing to. El saludo incluye el nombre de la persona o empresa a la cual estás escribiendo. Antes de mencionar el nombre de la persona o compañía, puedes empezar con una palabra como Hello, Mr. Edward or Dear Edward. Body. The body is the part where you put the information you want to send your reader. El cuerpo es la parte en donde pones la información que quieres enviar a tu lector. Aquí pones el motivo por el cual estás escribiendo, ya sea pedir información, dar información, ofrecer una disculpa, etc. Y no se olviden de usar los punctuation marks. Closing. This is where we close our letter, and we use iconic phrases such as from your friend Juan or yours truly Victor. Aquí es donde cerramos nuestra carta y usamos frases icónicas tales como tu amigo Juan o atentamente Víctor. Signature. The very end of your letter is the signature. Here is where you usually write your name in cursive. El final de tu carta es la firma. Aquí es donde usualmente escribes tu nombre en cursiva. El tema de hoy es Comparing the Past with the Present. Durante la clase estaremos nuevamente enfocándonos en la importancia de poder relatar historias en inglés. En clases anteriores ya habíamos visto lo importante que es el uso del pasado simple o simple past, el cual nos permite hablar de cosas o acciones que sucedieron en el pasado. El día de hoy les traigo un tema que los va a enriquecer en este sentido, ya que estaremos aprendiendo a comparar el pasado con el presente. Without further ado, sin más preámbulos, comencemos. Let's begin. En clases anteriores ya habíamos hablado del uso y la importancia de el used to y de cómo este nos ayuda a comparar el pasado con el presente, ya que precisamente lo usamos para hablar de acciones o hábitos que solíamos hacer en el pasado, pero que por alguna razón en el presente ya no solemos llevarlo a cabo. Así que repasemos cómo estructurarlo apropiadamente. Vamos a escuchar un breve repaso de cómo construir la forma afirmativa y negativa. Affirmative, afirmativo. Ejemplo, she used to jog. She used to jog. Ella solía trotar. Tenemos subject plus used to plus verb. Negative. She did not used to jog. She did not used to jog. Ella no solía trotar. Ahora bien, aquí hay un detalle muy importante. En la forma negativa, cuando usamos el used to, removemos la de y lo usamos en presente. Por eso suena used to y no used to. Así tendríamos el subject plus el auxiliar o auxiliary en su forma negativa, did not, plus used to en presente, plus verb. Repite conmigo las siguientes oraciones e intenta adivinar su significado en español. When I was 5 years old, I used to play with my toys. When I was 5 years old, I used to play with my toys. Many years ago, when I was younger, I used to visit my grandmother. Many years ago, when I was younger, I used to visit my grandmother. My friends and I used to play video games when we were kids. My friends and I used to play video games when we were kids. When I was 10 years old,
I used to help my mother with house chores. When I was 10 years old, I used to help my mother with house chores. I did not used to hang out with my friends when I was a little boy. I did not used to hang out with my friends when I was a little boy. My family did not used to go to the movies when we were toddlers. My family did not used to go to the movies when we were toddlers. My friends did not used to sing in a band when I was younger. Now they do. My friends did not used to sing in a band when I was younger. Now they do. Hola chicos, los acompaña como siempre su amigo y maestro Iván Tejeda. En la clase anterior aprendimos qué son inecuaciones cuadráticas, cómo resolverlas empleando el método de factorización y las diferentes formas de representar su conjunto solución. Dando seguimiento a lo anterior, hoy aprenderemos a resolver inecuaciones cuadráticas empleando otros dos métodos, completando cuadrado y empleando la fórmula general. En las inecuaciones cuadráticas, a diferencia de las ecuaciones, en sus resultados tienen una cantidad de valores que satisfacen la inecuación. Estos se expresan en forma de intervalos. Ejercitémonos en los métodos de resolución. Bien chicos, vamos a resolver ahora en nuestro pizarrón inecuaciones cuadráticas, pero con la fórmula general. Tenemos el ejercicio x a la 2 menos 6x más 8 mayor que 0. Recordemos que nuestra fórmula general para resolver inecuaciones cuadráticas es x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Bien, vamos a comenzar a identificar cada uno de los elementos de la inecuación o del primer miembro de la inecuación para poder sustituirlo en nuestra fórmula general. Sin embargo, debemos primeramente nuestra inecuación igualarla a 0. De este modo, x a la 2 menos 6x más 8 igual a 0. Ahora procedemos a identificar los elementos A, B y C de nuestra ecuación en este momento. A es el coeficiente de x a la 2 y A es igual a 1. El término B de la ecuación va a ser en este caso B es igual a menos 6 y C va a ser el término independiente que es igual a 8. Sustituyendo ahora en nuestra fórmula general, vamos a sustituir por cada uno de los elementos obtenidos y decimos ahora que x va a ser igual a menos b y b es menos 6 más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 que es menos 6 elevado al cuadrado menos 4 multiplicado por a que es 1 y multiplicado por c que es 8. Todo esto dividido entre 2 multiplicado por a, que es 1. X entonces va a ser igual. Y comenzamos a resolver nuestro ejercicio que tenemos en la fórmula general. Decimos menos por menos es más y nos queda 6 positivo en la parte de fuera, más o menos la raíz cuadrada. Menos por el exponente del 6 va a ser más y 6 por 6 nos va a dar 36. Menos por más es menos y menos por más también va a ser menos.
4 por 1 es 4 y 4 por 8 es 32. Todo esto también dividido entre 2 por 1, 2. X entonces va a ser igual a 6 más o menos la raíz cuadrada. 36 menos 32 nos da 4 dividido entre 2. Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada de 4 y vamos a decir que x es igual a 6 más o menos raíz cuadrada de 4 es 2 dividido entre 2. En este momento, por el signo de más o menos, vamos a encontrar las dos raíces de x y vamos a decir que x sub 1 va a ser igual a 6 más 2 dividido entre 2, igual a 8, sumándolos del numerador, dividido entre 2 y va a ser igual a 4. Es la primera raíz de x. La segunda sería x sub 2 es igual a 6 menos 2 sobre 2. 6 menos 2 es 4 y 4 dividido entre 2 es a 2. En este momento tenemos las dos raíces de la ecuación para x. Con los valores obtenidos de x, vamos a proceder en este momento a graficar nuestra recta numérica para encontrar los intervalos que satisfacen la inecuación. Tenemos aquí nuestra recta numérica con los valores obtenidos de 2 y 4. Tenemos a la derecha más infinito y a la izquierda menos infinito. En este momento, nuestra recta numérica se ha dividido en tres secciones. Por ende, vamos a tomar tres valores para sustituirlo en la inecuación y verificar cuáles tienen su resultado positivo o negativo. Para este caso, vamos a sustituir con el valor de 0 en esta sección. Entre 2 y 4 vamos a sustituir con el número 3. Y por encima de 4 y hasta infinito vamos a sustituir por el número 5. Estos tres valores van a ser sustituidos en la variable de nuestra inecuación. Así que decimos en este momento x a la 2 menos 6x más 8 mayor que 0. Donde quiera que encontremos a x, vamos a sustituir el primer valor que es 0. Así que decimos 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 8 mayor que 0. 0 por 0 es 0. Menos 6 por 0 también es 0. Más 8 mayor que 0. Para el valor de 0, entonces vamos a tener que 8 es mayor que 0 y nuestro resultado es positivo. Así que en nuestra primera sección vamos a tener un signo positivo. Ahora vamos a darle valor a nuestra inecuación de 3 a la 2 menos 6 multiplicado por 3 más 8 mayor que 0. 3 por 3 es 9 menos 6 por 3 es 18 más 8 mayor que 0. Restamos aquí, 9 menos 18 nos va a dar menos 9 y menos 9 más 8 nos da menos 1 mayor que 0. En nuestra segunda sección de la recta numérica. Nuestro tercer valor es 5 porque está por encima de 4 y vamos a sustituirlo acá en nuestra inecuación. Y decimos 5 elevado al cuadrado menos 6 multiplicado por 5 más 8 mayor que 0. 5 por 5 es 25, menos 6 por 5 es 30, más 8 mayor que 0. Resolvemos 25 menos 30, signos contrarios se restan, así que nos va a dar menos 5. Menos 5 más 8 nos va a dar 3 positivo, mayor que 0. Entonces, esta sección de la recta numérica es positiva. Ya hemos obtenido los signos que identifican cada sección de nuestra recta numérica y como nuestra inecuación nos dice mayor que, quiere decir mayor que 0, que los resultados deben ser positivos porque están por encima del 0 en la recta. Por ende, el resultado que nos va a satisfacer nuestra inecuación es las secciones de nuestra recta donde tenemos signos positivos.
Así es que el conjunto solución de nuestra inecuación nos dice que abierto en menos infinito, también abierto en 2, porque no lo incluye, unión abierto en 4, coma, más infinito, abierto hacia más infinito. El gráfico lo completamos de este modo, con una circunferencia, una pequeña circunferencia que indica que desde el 4 hacia arriba, sin incluirlo, todos los valores satisfacen la inecuación. Y desde el 2 hacia menos infinito, sin incluir el 2, todos los valores también satisfacen la inecuación. Saludos mis queridos estudiantes de sexto de secundaria. Para mí es un placer acompañarlos este bello día. Soy Sonia García, bienvenido a nuestra clase de física. En esta clase estudiaremos en el tema de la dinámica las fuerzas fundamentales de la naturaleza, cantidad de movimiento y su conservación. Y para ello debemos lograr interpretar, analizar y comunicar la dinámica a través de gráficas experimentales y simulaciones. Vamos a reconocer las características de las fuerzas responsables de los diferentes movimientos de un objeto y la aceleración que producen y la cantidad de movimiento. Para poner en práctica lo aprendido, solucionaremos problemas y aplicaremos estrategias donde se comprueban las leyes de Newton. Presta atención a estas informaciones. En la naturaleza existen 4 fuerzas básicas, también llamadas fuerzas fundamentales de la naturaleza. No se pueden explicar en función de otras fuerzas básicas y son la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. La gravitatoria es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Tiene un solo sentido, es la responsable de la estabilidad del universo y su alcance es prácticamente infinito. Es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. La fuerza electromagnética afecta a los cuerpos cargados eléctricamente y tiene 2 sentidos. Es la responsable de las reacciones químicas y de los fenómenos biológicos. También su alcance es prácticamente infinito. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos los componentes de los núcleos atómicos, o sea, los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil es la responsable de la desintegración de ciertas partículas inestables, o sea, cuando las partículas se transforman en otras más ligeras, origina algunos procesos radiactivos como la desintegración beta. Fuerza de fricción o de rozamiento. Cuando dos cuerpos se deslizan entre sí, la fuerza de fricción que ejerce uno sobre el otro se puede definir en forma aproximada como fuerza de rozamiento. Es igual al coeficiente de fricción por n, que es la fuerza normal. O sea, la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro, en dirección perpendicular a la superficie de contacto. Siempre se opone al movimiento. Ejemplo, si un cuerpo se trata de mover hacia la derecha, la fuerza de fricción aparece hacia la izquierda y viceversa. Si el cuerpo se trata de mover a la izquierda, la fuerza de fricción aparece hacia la derecha. Revisemos la siguiente imagen para entender la fuerza de fricción. En el siguiente gráfico tenemos 3 cuerpos, uno está en reposo. El número 2 se desplaza hacia la derecha, mostrando su fuerza normal, mientras que en la parte de abajo se nota la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. En el cuerpo número 3 tenemos que la masa se desplaza hacia la izquierda, mientras que su fuerza de fricción en la parte de abajo se desplaza hacia la derecha. Analicemos un ejemplo. Un avión de 6.000 kilogramos de masa aterriza trayendo una velocidad de 500 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de andar en la pista. ¿Cuánto vale el total de su fuerza de rozamiento que hace posible que se detenga?
Mientras aterriza el avión, a la única fuerza que está sometida es a la fuerza de rozamiento, que son varias, pero hablamos de las resultantes de todas estas fuerzas. Según la segunda ley de Newton, la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Veamos. Aquí tenemos los datos de nuestro ejercicio. Dijimos que la masa es de 6.000 kilogramos, su velocidad inicial de 500 kilómetros por hora, velocidad final 0 kilómetros por hora porque el avión se detiene, y el tiempo de 10 segundos. Nos piden que calculemos la fuerza de rozamiento que hace aterrizar el avión. La operación tenemos que lo primero que debemos hacer es convertir la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces tenemos que 500 kilómetros por 1000 dividido entre 3600, que es el equivalente de 1 hora en segundos, eso nos va a dar el equivalente en metros por segundo. Entonces tenemos que 500 por 1000 son 500.000 metros entre 3600 segundos, lo que nos da una velocidad igual a 139 metros por segundo. Ya tenemos nuestra velocidad en metros por segundo. Para hallar la fuerza de rozamiento nos hace falta la aceleración, entonces calculamos la aceleración, que dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La velocidad final dijimos que es igual a 0. Entonces 0 menos 139, que sería nuestra velocidad inicial, dividido entre el tiempo, que son 10 segundos. Entonces 139 entre 10 es igual a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Recordamos que la velocidad es negativa porque el avión está aterrizando o frenando y nuestra velocidad será negativa. Entonces tendrá un valor de nuestra aceleración a 13.9 metros por segundo al cuadrado. Ahora calculamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, que será igual a 6.000 kilogramos por 13.9 metros por segundo al cuadrado, lo que nos da un total de 83.400 newton, que es la unidad de medir la fuerza. Entonces tenemos que nuestra fuerza de rozamiento es igual a 83.400 newton. La fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta es la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue ese movimiento. Un objeto solo puede tener una trayectoria circular si se le aplica una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no debe confundirse con la fuerza centrífuga porque es diferente. La fórmula de la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio, donde m es la masa, b es la velocidad y r es el radio en la curvatura del movimiento. Por ejemplo, supongamos que atamos una pelota alrededor de una cuerda y la hacemos girar en círculo a velocidad constante. La pelota se mueve en una trayectoria circular porque la cuerda ejerce sobre ella una fuerza centrípeta. Analicemos la siguiente situación. En el supermercado, una señora empuja un carrito con provisiones y lo desplaza por 10 metros al aplicar una fuerza de 50 newtons. Entonces, cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que experimenta un desplazamiento, que en este caso la fuerza está aplicada en la misma dirección del desplazamiento, se está realizando un trabajo mecánico. Ese se expresa con la letra W, significa work en inglés. ¿Cómo calculamos el trabajo mecánico?
El trabajo se puede calcular multiplicando el módulo de la fuerza aplicada al carrito por el módulo del desplazamiento obtenido, aplicando la siguiente ecuación. W es igual a F por D. Si la fuerza se expresa en newton y el desplazamiento en metros, al multiplicar newton por metro se obtiene joule, que es la unidad de expresar el trabajo y es la misma unidad que mide la energía. Por eso se entiende que la energía es la capacidad para realizar un trabajo o que el trabajo provoca una variación de energía. Calculemos entonces. ¿Cuál es el módulo del trabajo realizado por la señora? Tenemos los siguientes datos. La fuerza, dijimos que era de 50 newtons. El desplazamiento, 10 metros. Vamos a calcular el trabajo. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Dijimos que la fuerza es de 50, el desplazamiento son 10, 50 newton por 10 metros es igual a 500 joules. Resultados, trabajo igual a 500 joules. Entonces, el trabajo realizado por la señora fue de 500 joules. Muy fácil, ¿verdad? En nuestra vida diaria realizamos muchas actividades relacionadas con la física, sin darnos cuenta, pero es momento de seguir aprendiendo más sobre este fascinante mundo. Presta atención a esas importantes informaciones. ¿Cómo definiríamos el trabajo mecánico? En mecánica, el trabajo efectuado por una fuerza aplicada sobre una partícula durante un cierto desplazamiento se define como la integral del producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. El trabajo es una magnitud física escalar y se representa con la letra W. Su fórmula es W igual a F por D por el coseno del ángulo, donde F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento experimentado y coseno del ángulo es el coseno del ángulo formado entre la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento. Se mide en joules. Escribe en tu cuaderno 5 situaciones de tu vida diaria donde realices trabajo mecánico. Excelente. Entonces, piensa, siempre que se aplica una fuerza, ¿se realiza trabajo? Si respondiste que no, estás en lo correcto. Cuando la fuerza aplicada tiene dirección perpendicular a la dirección del desplazamiento, no ejerce trabajo mecánico, porque no se opone ni favorece al movimiento. Tendremos un ángulo de 90 grados entre la dirección de la fuerza aplicada y la dirección del desplazamiento, y el trabajo es nulo. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza perpendicular con nuestro brazo sobre una mesa, esta no se moverá. Por lo tanto, no habrá trabajo. Cuando una fuerza no realiza trabajo, como en el gráfico que estamos analizando, una fuerza sin movimiento o una fuerza perpendicular al movimiento no realiza trabajo. Aquí vemos una persona empujando un objeto con una fuerza que no produce ningún movimiento, lo cual cuando se ejerce una fuerza sobre el objeto que no se mueve, no se realiza trabajo sobre el objeto. En el segundo caso vemos que el señor está haciendo una fuerza perpendicular al movimiento con velocidad constante, transportando un objeto. Cuando se transporta un objeto a velocidad constante por una fuerza que actúa en ángulo recto con el movimiento, no se realiza trabajo sobre el objeto, pues se forma un ángulo de 90 grados y el trabajo es nulo. Y si la fuerza tiene otra dirección, ¿se producirá trabajo? Si tu respuesta es afirmativa, muy bien. Tenemos dos casos, trabajo positivo o trabajo negativo, dependiendo del ángulo que formen el vector desplazamiento y el vector fuerza. A.
Si la fuerza actúa en la misma dirección o de manera que favorece el desplazamiento, o si sobre una partícula actúan varias fuerzas y queremos calcular el trabajo total realizado sobre esta partícula, entonces F representa el vector resultante de todas las fuerzas aplicadas y realiza un trabajo positivo. Su ángulo es mayor que 0 y menor que 90 grados. Por ejemplo, si empujamos una caja en la misma dirección del desplazamiento, se calcula con las ecuaciones siguientes. W es igual a F por D por el coseno del ángulo. O también W es igual a F por D si no nos dan el ángulo. Ejemplo, sobre un cuerpo actúa una fuerza de 120 newtons, formando un ángulo de 34 grados con la horizontal. Si el cuerpo se desplaza a una distancia de 20 metros, hallar el trabajo que actúa sobre el cuerpo. Datos. Tenemos una fuerza de 120 newtons, el ángulo de 34 grados y el desplazamiento de 20 metros. Tenemos que calcular el trabajo realizado sobre el cuerpo. Usando la fórmula del trabajo, W es igual a F por D por el coseno del ángulo. Dándole valores tenemos que W es igual a 120 newtons por 20 metros por el coseno de 34 grados, lo que es lo mismo 120 por 20 metros por 0.829, que es el coseno de 34 grados, lo que nos da un resultado de 1989.7 joules. Si la fuerza actúa en dirección opuesta al desplazamiento, se realiza un trabajo negativo y tiene un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, si queremos detener un cuerpo en movimiento, debemos aplicar una fuerza en sentido opuesto al desplazamiento del mismo. Y la fuerza es antiparalela al desplazamiento. Calculamos con la siguiente ecuación. W es igual a menos F por D. Practiquemos. Sobre un cuerpo de 10 kilogramos actúan las fuerzas según indica la figura. Tenemos en el gráfico una masa de 10 kilogramos a la cual actúa una fuerza de 30 newtons hacia el este, o F mayúscula. Tenemos otra fuerza, F minúscula, de 10 newtons hacia el oeste o hacia la izquierda, lo que produce un desplazamiento de 20 metros. Halla el trabajo que hace la fuerza F mayúscula, halla el trabajo que hace la fuerza F minúscula y halla el trabajo total que actúa sobre el cuerpo. F mayúscula 30 newtons, F minúscula 10 newtons, desplazamiento 20 metros. Hallar el trabajo hecho por la fuerza F mayúscula, que es igual a 30, hallar el trabajo hecho por la fuerza F minúscula, que es igual a 10 newtons, y hallar el trabajo total. Operación. Usando la fórmula del trabajo, W igual a F por D por el coseno del ángulo. Aquí el ángulo entre F mayúscula y D es 0 grados. Por lo tanto, esta fórmula se reduce a W F mayúscula es igual a F por D, lo que será igual a 30 newtons, que es el valor de F mayúscula, por el desplazamiento, que son 20 metros, lo que nos da un valor de 600 joules. Para el trabajo de F minúscula tenemos que la fórmula del trabajo es W igual a F por D por el coseno del ángulo. Aquí el ángulo entre F minúscula y D es de 180 grados. El coseno de 180 es igual a 1. Por lo tanto, esta fórmula se reduce a trabajo de F minúscula es igual a menos F por D, lo que es igual a menos 10 por 20, que nos da un resultado de menos 200 joules. Para hallar el trabajo total, sumamos el trabajo hecho por la fuerza F mayúscula más el trabajo hecho por la fuerza F minúscula, que es igual a 600 joules menos 200 joules, que nos da un resultado de 400 joules, que sería el valor del trabajo total. Resultados. El trabajo hecho por la fuerza F mayúscula es de 600 joules. El trabajo hecho por la fuerza F minúscula, menos 200 joules. El trabajo total, 400 joules.
Luego de realizar estos ejemplos, ahora analicemos el trabajo de manera gráfica. Trabajo por fuerzas constantes. En el siguiente gráfico tenemos una fuerza de 130 newtons que produjo un desplazamiento de 3 metros. Podemos representar gráficamente el módulo de una fuerza que realiza trabajo sobre un objeto en función de la posición del cuerpo. Por ejemplo, consideremos la fuerza de 130 newtons que vimos en el gráfico de arriba, que produce un desplazamiento de 3 metros. Entonces, su posición inicial vale 0 y por ello la posición final es igual al desplazamiento. En el caso anterior, la fuerza es constante y podemos observar que el trabajo es igual a la componente de la fuerza en X por la variación de X, que es simplemente el área del rectángulo sombreado en la figura. W es igual a 130 newtons por 3 metros, que es igual a 390 joules. Para fuerzas variables, en este gráfico, el trabajo se calcula según la figura sombreada y usando la fórmula correspondiente al área, que en este caso será un triángulo, y es igual a W igual a base por altura partido 2, donde la altura representa la fuerza y la base es el desplazamiento. Sed justos lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre, y ser unidos. Y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, al verlos libres, felices, independientes y tranquilos. Juan Pablo Duarte. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué gusto me da encontrarme de nuevo con ustedes. Me llena de regocijo y entusiasmo saber que están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento que nos brinda las ciencias sociales. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de sexto grado de secundaria. Seguimos profundizando en los acontecimientos que sucedieron después del ajusticiamiento de Trujillo y que sentaron las bases para la construcción de la democracia dominicana. No olvides que estos procesos son la base o zapata de este edificio en construcción que se llama democracia y de la cual somos compromisarios todos, porque en ella vivimos y ella nos garantiza las oportunidades de expresión y libertad que tanto disfrutamos. Por lo que te animo a que prestes mucha atención a la clase de hoy. Las luchas democráticas desde 1961 hasta 1963. Las elecciones de 1962. Los contendientes durante los meses siguientes a la muerte del dictador y luego de que se llevara a cabo una férrea persecución de sus ajusticiadores, se permitió la realización de actividades políticas y el regreso de los exiliados. Una veintena de agrupaciones políticas salió a la luz, incluyendo organizaciones de corte socialista que emergieron desde la clandestinidad. Pero en el plano partidista electoral, dos organizaciones concentraron la mayor parte de las preferencias ciudadanas. Por un lado, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, cuyo presidente y candidato fue el profesor Juan Bosch. Por el otro lado, la Unión Cívica Nacional, UCN, que nominó a Viriato Fiallo. El discurso del PRD se concentraba en las reivindicaciones sociales, mientras la Unión Cívica Nacional se presentaba como corriente conservadora antitrujillista. Un total de 8 partidos inscribieron candidaturas ante la Junta Central Electoral: el Partido Revolucionario Dominicano, la Unión Cívica Nacional, la Alianza Social Demócrata, el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático, Vanguardia Revolucionaria Dominicana, el Partido Nacional,
el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico. La Unión Cívica era un grupo de ciudadanos transformado en partido político, que representaba el sector económico alto y medio, la burguesía y la oligarquía, y agrupaba las fuerzas conservadoras del país, que se habían opuesto a la dictadura. El eje principal de su campaña fue la propuesta de sustituir los remanentes del trujillismo en el Estado. Uno de sus lemas fue: "Vota por la revolución integral". El movimiento 14 de junio se convirtió en una agrupación política y representaba a la clase media y al sector de izquierda. Su principal dirigente fue Manolo Tavares Justo. El 14 de junio aspiraba a la transformación radical de la sociedad mediante un proceso revolucionario. El PRD llevó como candidato a Juan Bosch, quien fue electo en octubre de 1962. Enarbolaron el tema de la conciliación junto a las reformas sociales que fueron el eje central del programa electoral que ofrecieron a la sociedad dominicana. Uno de sus lemas era: vergüenza contra dinero. Los candidatos fueron 5. Juan Bosch fue nominado por el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana y el Partido Nacional. Viriato Fiallo fue postulado por la Unión Cívica Nacional. Juan Isidro Jiménez Grullón, uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano, fue candidato de la Alianza Social Demócrata. Alfonso Moreno Martínez participó como candidato del Partido Revolucionario Social Cristiano. Virgilio Mainardi fue candidato por el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático. Joaquín Balaguer fue nominado por el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, fundado por Nicolás Silva, llevando a este último como candidato a la vicepresidencia. Pero la candidatura fue rechazada luego de impresas las boletas electorales. A principios de los años 60, Juan Bosch se convirtió en el gran maestro de sociología de la población dominicana. Sus exposiciones radiales inundaban el país y traían lecciones que ayudaban a comprender la dinámica social, los problemas económicos y los vericuetos políticos. Quizás no te parezca excepcional el uso de la radio en la campaña electoral de 1962, pero te podemos decir que la radio, desde el punto de vista tecnológico para esa época, tendría un impacto parecido de lo que hoy en día son las redes sociales. En las campañas electorales de nuestros días son muy comunes los eslogans para motivar y arengar a las masas. Algunos de estos eslogans de campañas son conocidos por la mayoría de nosotros. Eslogans muy famosos como "y vuelve", "primero la gente", "corregir lo que está mal", "continuar lo que está bien" y "hacer lo que nunca se ha hecho". U otros como "epa afuera que van", "se van" y "el cambio va". Juan Bosch, un conocedor de la sociedad dominicana, utilizó los siguientes eslogans. Tutumpotes se utilizó para definir a los ricos oligárquicos. Hijos de Machepa, para identificar a los pobres desarropados. Ambos términos pasaron a ocupar un lugar importante en el argot popular. En aquellos tiempos de resonante discurso bochista, había un puñado de tutumpotes y muchos hijos de Machepa. El primer debate político televisado en nuestro país
fue el del profesor Juan Bosch y el padre Láutico García en la campaña electoral de 1962. El tema central fue de carácter político-filosófico, en particular sobre el supuesto comunismo del candidato. También había sido acusado de dividir en clase a la sociedad. Su pecado fue describir lo que ya existía. Mientras el padre García apareció con un arsenal de libros, el profesor Bosch llegó al escenario de la historia con un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El país estuvo paralizado siguiendo los pormenores de ese gran espectáculo de la democracia. El debate concluyó cuando el padre García no tuvo más remedio que declarar que Bosch no era comunista. Ciertamente, todos los televidentes quedaron convencidos de que era un demócrata a carta cabal. Este debate fue transmitido por La Voz Dominicana, hoy SER TV, el 17 de diciembre de 1962, apenas 3 días antes de las elecciones, y conducido por el periodista Salvador Pitalú Aníbal. Después de 31 años de la tiranía de Trujillo, el país fue testigo de la primera sublevación mediática de las ideas y los conceptos con el objeto de responder cuestionamientos y ganar adeptos. Perfectamente, yo le admito esa explicación por mi parte personalmente. Yo quiero que el pueblo dominicano oiga que ese concepto de revolución, que también se da en el marxismo-leninismo, en muchísimas frases de Lenin, que usted, aunque vierta ese pensamiento, no tiene ninguna relación con Lenin. Padre, el hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas, no quiere decir que yo comparta esas ideas. Ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata. Y la democracia es lo contrario del comunismo. Después de más de 3 horas de duración, el debate terminó cuando el padre Láutico García admitió que el profesor Juan Bosch no era comunista, como anteriormente lo había juzgado. Miles de personas se lanzaron a las calles a celebrar la superioridad intelectual que Bosch había demostrado en la discusión, gritando consignas a favor de su candidatura presidencial. Juan Bosch desarrolló su campaña electoral a través de la radio en el programa Tribuna Democrática y se dirigía a la población con un mensaje sencillo, utilizando frases como los dichos ya, los hijos de Machepa y los tutumpote. El sistema electoral. El sistema electoral de entonces conservó la estructura que había sido establecida en la Ley Electoral número 35 del 8 de marzo de 1923, que creó la Junta Central Electoral, con juntas electorales provinciales y las juntas electorales municipales como dependencias. La Ley Electoral 5884 del 5 de mayo de 1962, promulgada por el Consejo de Estado con el objetivo de celebrar las primeras elecciones libres, también estableció que se daría reconocimiento provisional a los partidos existentes al momento de su promulgación. En términos formales, desde la promulgación de la Ley 5884, el sistema electoral dominicano se concibió con un padrón electoral cerrado, en el cual los electores debían estar inscritos, previo a la votación, en un registro electoral que indicaba, entre otras cosas, su domicilio. Sin embargo, la modalidad no se puso en marcha en las elecciones de 1962 debido a la imposibilidad de tener listo el registro electoral. A la vez, fue implementada la modalidad de boletas separadas para candidaturas nacionales y municipales. Las boletas eran diferentes a las utilizadas actualmente. Mientras hoy se raya una papeleta que incluye varios recuadros donde figuran los partidos contendientes, anteriormente correspondía una sola papeleta a cada partido. El elector depositaba el partido de su preferencia en un sobre que luego era depositado en las urnas. Se dispuso que los legisladores fueran electos en listas cerradas y bloqueadas por el sistema de proporcionalidad de determinación de escaños. Los resultados electorales. La Gaceta Oficial da cuenta de una votación de 1.054.944 votos. Juan Bosch obtuvo el 58.72% de los votos con el PRD y el 59.53% contando el aporte de sus dos partidos aliados. Virato Feayo alcanzó el 30.8%. A estos dos candidatos le siguió, aunque de forma muy distante, Alfonso Moreno del Partido Revolucionario Social Cristiano,
con 5.18%. Mainardi obtuvo 3.39%. Jiménez Grullón alcanzó 1.70%. Y el Partido Revolucionario Democrático Auténtico obtuvo 0.12%, poco más de 1,000 votos. Bosch ganó las elecciones por un margen de 29.45%, por encima de su más cercano contendor Viriato Fiallo. La concentración de votos, que mide el porcentaje de los votos que obtienen las dos principales fuerzas políticas, fue 89.61%. Bosch ganó en 62 de los 77 municipios existentes entonces. Fiallo venció en 10 municipios concentrados en la región del Cibao. 4 de los municipios restantes fueron ganados por Vigilio Mainardi, 3 en San Juan de la Maguana y 1 en Azua, y 1 solo por Alfonso Moreno Martínez en Río San Juan. El partido de Juan Isidro Jiménez Grullón no pudo coronarse vencedor en ninguna municipalidad. Excluyendo en lo adelante las elecciones no competitivas de 1970 y 1974, posterior a Juan Bosch en 1962, solo 3 candidaturas han conseguido ganar en más del 80% de los municipios. Balaguer logró el 82.12% de los municipios en el año 1966. José Francisco Peña Gómez obtuvo la victoria en 83.33% de los municipios en la primera vuelta de 1996. E Hipólito Mejía lo consiguió en un sorprendente 97.33% en el 2000. Desde la óptica del porcentaje de votos alcanzados en una elección presidencial, la participación electoral de Juan Bosch como candidato del PRD en el año 1962 constituye la más contundente victoria electoral de un candidato en oposición en los últimos 54 años, con un porcentaje de 59.53%. A este porcentaje le sigue el 57.66% obtenido por Balaguer en el año 1966 y el 57.11% de Leonel Fernández en el año 2004. El porcentaje mayor de las elecciones fue obtenida por Danilo Medina en el año 2016, con un total de 61.74%, destacando que lo hizo desde el poder. Bonjour mes chers étudiants, soyez bienvenus de nuevo a votre clase de français. Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos sean todos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. En la clase pasada estuvimos aprendiendo vocabulario para referirnos a nuestras preferencias con respecto a la comida. ¿Recuerdas cómo se dice me gusta el jugo de naranja? J'aime le jus d'orange. En esta clase continuaremos practicando esas expresiones. Además, vamos a aprender otras que se utilizan al nombrar las comidas a distintas horas del día. Revisons et apprenons du vocabulaire. Enlaza las expresiones con las imágenes correspondientes. Des boissons, des boissons, du café, du café, du thé, du thé, de l'eau, du jus, du jus. Des fruits, des fruits, une pomme, des bananes, des bananes, des oranges, des oranges, des fraises, des fraises. Des viandes, de viande, du poulet, de la viande, des poissons, des charcuteries,
Prestemos atención a la siguiente actividad y completa con tus respuestas. Recuerda que en las preguntas abiertas das tu información, por lo que cualquier respuesta lógica es posible. Por ejemplo, ¿quel type de viande tu préfères? ¿Quel type de viande tu préfères? ¿Qué tipo de carne tú prefieres? Je préfère du poulet. Je préfère du poulet. Yo prefiero el pollo. Ahora es tu turno. ¿Quel fruit tu préfères? ¿Quel fruit tu préfères? ¿Cuáles frutas tú prefieres? Je préfère. Je préfère. Yo prefiero. Quelle boisson préfères-tu? Quelle boisson préfères-tu? ¿Cuál bebida prefieres tú? Je préfère. Je préfère. Yo prefiero. ¿Recuerdas cómo se responde cuando tenemos una pregunta cerrada? Es aquella donde se responde con un sí o un no. Ejemplo. Est-ce que tu aimes les bananes? Est-ce que tu aimes les bananes? ¿Te gustan los guineos? Oui, j'aime les bananes. Oui, j'aime les bananes. Sí, me gustan los guineos. Oui, je les aime. Oui, je les aime. Sí, me gustan. Ahora es tu turno. Est-ce que tu aimes les poissons? Est-ce que tu aimes les poissons? ¿A ti te gusta el pescado? Si tu respuesta es negativa, sería de la siguiente manera. Non, je n'aime pas le poisson. Non, je n'aime pas le poisson. No, a mí no me gusta el pescado. Escucha y lee el siguiente fragmento de texto y subraya las expresiones en que se expresan gustos y preferencias. Salut, je m'appelle Catherine. J'ai 19 ans et j'habite à la campagne. J'aime tous les fruits, mais je n'aime pas les oranges. J'aime les fraises, les bananes et les pommes. Je ne bois pas de jus. Je préfère le thé ou de l'eau. Je déteste le café. Si l'on parle de viande, j'aime bien les steaks, mais les poulets et les poissons sont mes favoris. Je n'aime pas les saucisses. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Escuchemos otra vez, ahora más despacio. Salut, je m'appelle Catherine. J'ai 19 ans et j'habite à la campagne. J'aime tous les fruits, mais je n'aime pas les oranges. J'aime les fraises, les bananes et les pommes. Je ne bois pas de jus. Je préfère le thé ou de l'eau. Je déteste le café. Si l'on parle de viande, j'aime bien les steaks, mais les poulets et les poissons sont mes favoris. Je n'aime pas les saucisses. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger? Y marca con un cotejo los alimentos que no le gustan a Catherine. Di si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Catherine n'aime pas les oranges. Catherine n'aime pas les oranges. Elle aime les bananes. Elle aime les bananes. Catherine déteste les saucisses.
mais elle aime les poissons et les poulets. Catherine déteste les saucisses, mais elle aime les poissons et les poulets. Catherine aime les fraises, mais elle n'aime pas les pommes. Catherine aime les fraises, mais elle n'aime pas les pommes. Catherine aime les jus, le thé et de l'eau, mais elle n'aime pas le café. Catherine aime les jus, le thé et de l'eau, mais elle n'aime pas le café. ¿Sabes decir en francés lo que te gusta comer en un momento determinado del día? ¿Y cómo se llama esa comida? ¿No? Pues pon atención que te muestro cómo se dice. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Le déjeuner. Le déjeuner. Le goûter. Le goûter. Le dîner. Le dîner. Le matin, on prend le petit déjeuner. Le matin, on prend le petit déjeuner. Le midi, on prend le déjeuner. Le midi, on prend le déjeuner. L'après-midi, on prend le goûter. L'après-midi, on prend le goûter. Et le soir, on prend le dîner. Et le soir, on prend le dîner. Espero que hayas podido reforzar lo aprendido y realizado apuntes, además de confirmar datos, pasos, vocabularios. Recuerda que nuestras clases se encuentran en el canal de YouTube para cualquier revisión que necesites hacer. Hasta una próxima.